Ok, entonces cuando tengamos circuitos con este tipo de arreglos, donde tenemos fuentes dependientes y fuentes independientes, entonces cambia el tipo de análisis. Puede hacerse de dos formas. Tenemos dos métodos, el método uno y el método 2. Ok, el método uno establece lo siguiente: para encontrar la equivalente de Thevenin de este circuito, ok, quiero preguntar quién es la carga en este circuito. O me lo mandan por chat o me lo dicen quién es la carga en este circuito. 1 kilo ohm. 1 kilo ohm, correcto. Esto es la carga, ¿verdad? Vámonos a ver. Ok, entonces, como esta es la carga, entonces vamos a eliminar la carga. Siempre eliminemos la carga. Recuerden eliminar la carga. La carga es 1 kilo, la eliminamos y nos queda el circuito abierto. Ok, entonces nos va a quedar el circuito de esta forma, que está acá. Ok, quiere decir entonces que si tenemos el circuito como está ahí, ya podemos encontrar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo hacemos igual en los otros dos métodos que vimos? Pero para encontrar la resistencia de Thevenin en esta combinación de fuentes vamos a tener dos formas. Uno va a ser poner un cortocircuito en medio o entre las terminales abiertas. Entre estas terminales abiertas vamos a poner un cable, un cortocircuito. Y vamos a calcular esa corriente de cortocircuito que está ahí. ¿Ok? La calculamos, cuánta corriente pasa por ese corto. Y una vez que calculamos cuánta corriente pasa por ese corto, mi resistencia de Thevenin va a ser voltaje VOC entre corriente de cortocircuito. ISC en inglés es cortocircuito. ¿Ok? Entonces mi resistencia de Thevenin va a ser el voltaje de Thevenin, es este que está aquí. Ya lo tienen, ya lo podemos encontrar, eso lo encontramos normalmente. Y esto que está aquí es mi corriente de cortocircuito, que va a ser la corriente que pasa a través de este cable que yo ponga en donde yo tengo el circuito abierto. ¿Ok? Ese es el método número uno. ¿Ok? Vamos a proceder a encontrarlo a través de este método. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? Ok, continuamos entonces. Eh, en el caso del VOC, en ambos métodos se va a calcular igual. ¿Cuál es el voltaje de circuito abierto aquí? Se calcula a través de distintos elementos de análisis de malla, análisis nodal, lo que ustedes quieran utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, para encontrar el voltaje VOC, acá es simplemente un LVK, ¿no? Un LVK aquí. Un LVK aquí me dice menos 6 voltios más 2 voltajes en 2K más VOC va a ser igual a 0. Despejando VOC va a ser igual a voltaje en 6K menos voltaje en 2K. Quiere decir, buscando el voltaje en 6K y buscando el voltaje en 2K, yo ya tengo mi voltaje VOC a través de un LVK. Ok, ¿cómo vamos a hacer entonces? Vamos a hacer entonces un análisis de malla. Un análisis de malla me va a indicar a mí que I1, I3 e I2 voy a poder encontrar I2. Ya Ix quiere decir que ya lo tengo. Ix va a ser igual a I3. Miren, I3 pasa por aquí y aquí no hago análisis de malla porque no tengo el circuito cerrado, sino que el circuito está abierto. Los análisis de malla se hacen en circuitos cerrados. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos prácticamente nuestras corrientes de malla. Bueno, ya ustedes hasta esta altura deben de saber que I1 es igual a 8 mili y que I3 es igual a 2 mili. ¿Ok? I3 es igual a 2 mili. Y bueno, calculamos nuestra malla I2 porque ya malla I3 y I1 ya lo tenemos. Mi malla I2 va a ser igual a 4K por IX. Recuerden, él va en este sentido. Encuentra esta fuente de voltaje que es 4K IX o IX por 4K más I2 por 9K
menos y 1 por 3K. Y 3 no participa y este no es una malla para el método corriente de malla, ¿ok? Luego sustituimos, ¿no? Sustituimos IX, ¿cuánto vale IX? IX igual a I3, porque IX viene para acá e I3 también y no lo comparte con nadie. Entonces IX igual a I3 igual a 2 miliamperios. Ok, más I2 y 1 ya sabemos que vale 8 miliamperios. Sustituyendo, ya nosotros vamos a darnos cuenta que I2 va a ser igual a 16 novenos de miliamperes. Y ya tenemos I2. Si ya tenemos I2, ya tenemos el voltaje en 6K y ya tenemos el voltaje en 2K, ya podemos proceder. Ahora, si no queda claro que I2 es la corriente que pasa por acá, perfectamente pueden hacer un LSK en este nodo. Un LSK en ese nodo dice que IF más I más igual a IX. IF más I es igual a IX, ¿ya? Y entonces haciendo nuestro análisis, IF va a ser igual a 2 miliamperios menos 16 novenos de miliamperios. Por lo tanto, IF es igual a 2 novenos de miliamperios. Ya esta corriente IF igual a eso. Sustituyo aquí, ¿verdad? Y voy a tener que esta corriente I que viene aquí es 16 novenos de miliamperios, que es lo mismo que vale I2. Miren, I2 vale 16 novenos de miliamperios, entonces I2 es la que pasa por 6K, ¿verdad? I2 es la que pasa por 6K. Ok, entonces ahora encontramos el voltaje en 6K. ¿Cuánto es el voltaje en 6K? I por 6K. ¿Cuánto vale I? 16 novenos de miliamperes por 6K. Eso me da mi voltaje en 6K, 10.67 voltios. Ya tengo este voltaje. Quiere decir que voy a retornar a mi LVK. Voy a retornar a mi LVK y en mi LVK voy a tener, si ustedes se fijan, mi LVK VOC igual a voltaje en 6K menos mi voltaje en 2K. ¿Ok? Ya encuentro mi VOC, entonces mi VOC va a ser prácticamente mi voltaje en 2K. ¿Cuánto vale el voltaje en 2K? Vale 2 kilos por IX, pero IX está entrando por menos. Entonces, como está entrando por menos, es negativo. Mi voltaje en 2K va a ser igual a 2K por menos 2 miliamperios. Por lo tanto, mi voltaje en 2K va a ser igual a 4 milivoltios. A 4 voltios, perdón. Entonces, VOC va a ser igual a ¿quién? A voltaje en 6K menos mi voltaje en 2K, que es menos 4. Eso me da 14.67 voltios. Por ende, entonces ya tenemos nuestro voltaje de circuito abierto, que es prácticamente nuestro voltaje de Thevenin. Así que procederemos a calcular nuestro corriente de cortocircuito para poder tener nuestra resistencia de Thevenin. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas? Ok, perfecto. Yo luego le subo las pantallas para... No, las pantallas no, le hice un manualito más o menos ahí para que vayan siguiendo cómo resolver este tipo de ejercicio. Ok, ahora vamos a calcular la corriente de cortocircuito porque nosotros queremos, ya tenemos el voltaje VOC, es mi voltaje de Thevenin. Ahora quiero mi corriente de cortocircuito para poder llegar a mi resistencia de Thevenin. Ok, y entonces procedemos. ¿Cuánto es mi corriente de cortocircuito? Hay que calcular esta corriente que pasa por aquí. ¿Qué utilizamos? Obvio, análisis de malla, ¿verdad? Análisis de malla. ¿Por qué? Porque haciendo un análisis de malla aquí, esta corriente de malla es igual a mi corriente de cortocircuito. Entonces ya tengo hallando esta corriente, ya tengo mi corriente de cortocircuito. No me quiebro la cabeza buscando un voltaje nodal y después dividir entre una resistencia, etcétera. ¿Ya? Así que análisis de malla me sale mejor.
Ya sabemos que I1 es igual a 8, que I3 es igual a 2, ¿verdad? Aquí cambia un poco el análisis. Recuerden que depende de los arreglos en las mallas. Y ahora aquí tengo que 4K y X sigue siendo igual más 9K por I2 menos I1 por 3K menos ISC por 6K. Ahora sí. Entonces tenemos ISC va a ser igual, ¿verdad? Prácticamente en la misma corriente de malla, y en el análisis de la malla I2 ahora sí participa esta malla porque ya está cerrada. Miren, en la anterior estaba abierta. Ok, entonces ISC por 6K igual a 0. Ya tenemos nuestra ecuación de malla. Ahora solo sería desarrollarla, sustituir los valores que ya tenemos, ¿verdad? Ya sabemos que IX no es una corriente de malla, por ende no puede estar en la ecuación. Hay que sustituirla por su equivalente, que va a ser, ¿quién es IX? I3 menos ISC es igual a IX. Esa corriente de malla va a ser a la corriente de esa corriente de rama va a ser igual a la corriente de malla que va a favor menos la corriente de malla que viene en contra. Ok, ya sustituyendo 4K por I3 menos ISC por, ya sabemos que I1 vale 8 miliamperios, entonces ISC igual a 6. Entonces aquí ya tenemos 4K por I3. ¿Cuánto vale I3? 2 por 4, 8 voltios. Menos 4 ISC más 9K y 2 menos 24 voltios menos ISC por 6K igual a 0. Ya tenemos eso. Ahora resolviendo, ¿verdad? Pasamos para allá. Menos 24 más 8 me da menos 16. Lo paso al otro lado y ya tengo mi primera ecuación de malla. ¿Ok? Entonces podemos prácticamente hacer la malla ISC, que es la otra que no tenemos, ¿verdad? Y haciendo la malla ISC vamos a tener lo siguiente, que 8K ISC, 6 más 2, 8, menos I3 por 2K, menos I2 por 6K va a ser igual a 0. Ya tenemos nuestra primera malla, nuestra ecuación. Desarrollándola, ¿verdad? Vamos a tener prácticamente ya nuestra ecuación de la malla ISC. Ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. A aplicar reducción, sustitución, igualación, Kramer, Gauss o cualquier cosa que ustedes manejen bien. Y esa resolución me va a dar a mí prácticamente 11 miliamperios. 11 miliamperios sería mi corriente de cortocircuito. Ya tengo mi corriente de cortocircuito. Ahora me voy nuevamente acá y digo, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a VOC entre ISC. Quiere decir que VOC vale 14.67 que encontramos. Y ISC va a ser igual a 11 miliamperios. Eso va a ser igual a 1.33 kilo ohmios. Quiere decir que mi resistencia de Thevenin va a ser igual a ¿quién? A 1.33 kilo ohmios. Por ende, entonces yo voy a tener que mi equivalente de Thevenin va a ser 14.67 en serie con 1.33 y una resistencia de 1 kilo que la eliminé al inicio. Miren, la eliminé, la vuelvo a poner en la carga, calculando VOC, V sub 0, perdón. Va a ser igual a un divisor de voltaje, 1 kilo por 14.67 entre la suma de las dos resistencias de mi divisor de voltaje, y eso me va a dar 6.29 voltios. Esa va a ser mi respuesta a través del equivalente de Thevenin a través de este método de cortocircuito. ¿Ok? Este método de cortocircuito. Recuerden que hay que hacer un cortocircuito, hay que encontrar prácticamente la resistencia de Thevenin dividiendo los voltajes de Thevenin que encontraron entre la corriente de cortocircuito. Ya tenemos eso. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces procedemos al otro método. Ok, esta es una forma de resolver este tipo de ejercicio. Hay otra forma. Ustedes cojan la que miren más fácil, la que sientan más rápida de realizar. Ok, esta otra forma es, ya no vamos a utilizar cortocircuito, sino que lo que vamos a hacer es buscar el voltaje de Thevenin de la misma forma.
Esto no cambia y RBOC va a ser siempre igual. ¿Qué es lo que cambia? La forma de encontrar la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin la vamos a encontrar de la siguiente forma. Vamos a agarrar el circuito ya sin la carga y vamos a eliminarle las fuentes independientes. ¿Cuáles son las fuentes independientes? 8 mili y 2 mili. Si hubiera voltaje, la fuente de voltaje. Si fueran las dos, de los dos tipos, pues las dos. Entonces, eliminando las fuentes independientes, yo vengo acá y me queda este circuito que está acá. Elimino esto y elimino esto. O sea, ¿cómo elimino una fuente de corriente? Elimino sus terminales del circuito, o sea, la elimino del circuito. Y entonces voy a tener acá un circuito igualito al que vimos en la sesión anterior. ¿Ok? Igual al circuito que vimos en la sesión anterior. ¿Y qué hacemos en este tipo de circuito? ¿Quién me puede decir qué hacemos aquí para encontrar la resistencia de Thevenin? Agregarle una fuente independiente, ya sea de corriente o de voltaje. Correcto, excelente. Entonces esta la tratamos igual que la vez pasada. Le ponemos una fuente de prueba acá. En este caso le pongo yo una fuente de prueba de 1 miliamper. Eso me va a permitir a mí encontrar un voltaje de prueba. Si encuentro ese voltaje de prueba, ya encuentro la resistencia de Thevenin. Ok, entonces, ¿cómo encuentro ese voltaje de prueba? Bueno, un LVK aquí, miren, un LVK en estas terminales. ¿Qué dice mi LVK? Menos 6 voltios, menos voltaje en 2K, más voltaje BP va a ser igual a 0. Quiere decir que mi voltaje BP va a ser igual al voltaje en 2K más mi voltaje en 6K, haciendo ese LVK, ¿verdad? Entonces, si hago ese LVK, voy a decir que mi voltaje en 2K, ¿quién va a ser igual? A IX por 2K, pero esta vez no la penalizo porque ahora sí IX está entrando por más, no hay ningún problema. Y ya sabemos que IX vale 1 miliamper, porque 1 miliamper entra por acá y se viene para acá, y el mismo IX. Entonces, IX va a ser igual a 2 voltios. Quiere decir que ya solo me hace falta encontrar voltaje en 6K. Si encuentro el voltaje en 6K, que va a ser una corriente I por 6K, ¿verdad? Entonces, de esa forma yo encuentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de malla, ¿verdad? Y el análisis de malla me va a arrojar mi corriente en 6K, que va a ser I2 menos I1. Y entonces, I1 ya sabemos que en este análisis de malla, I1 vale menos 1 miliamper. Por lo tanto, IX por 4K, haciendo el análisis de malla en I2, IX por 4K más I2 por 9K menos I1 por 6K va a ser igual a 0. Sustituyendo IX, ya sabemos que IX vale prácticamente 1 miliamper por 4K, 4 voltios, más I2 por 9K menos I1. ¿Cuánto vale I1? Menos 1 miliamper, menos 1 miliamper por 6K igual a 0. Y ya tenemos prácticamente para despejar I2. I2 va a ser igual a menos 10, pasando este para acá y este para acá. Nos va a quedar hacia la derecha, nos va a quedar que I2 va a ser igual a menos 10 voltios entre 9K o menos 10 noveno de miliamper. Ok, ya lo tenemos. Entonces voy a tener que mi voltaje BP, voy a regresar a mi LVK para que lo veamos. Mi voltaje BP entonces va a ser 2 voltios más prácticamente mi voltaje, más mi voltaje en 6K. Pero mi voltaje en 6K va a ser igual a ¿quién? A I2 menos I1. I2 menos I1 me va a dar esta corriente. Y esa corriente I es multiplicado por 6 me da mi voltaje en 6K. Entonces voltaje en 6K va a ser igual a I2 menos I1. Ya sabemos que I1 está negativo. Por lo tanto, esta multiplicación me va a dar, la voy a restar y voy a tener menos 0.67, menos 0.667 voltios mi voltaje en 6K. Por lo tanto, mi voltaje de prueba va a ser igual a 2 más, ¿cuánto vale de voltaje en 6K? Menos 0.67. Mi voltaje de prueba va a ser igual a 1.33 voltios. Y ya tengo mi voltaje de prueba acá.
Ya tengo mi voltaje de prueba, por ende ya puedo encontrar mi resistencia de Thevenin, ¿verdad? Mi resistencia de Thevenin va a ser prácticamente el voltaje de prueba entre la corriente de prueba. En este caso, mi voltaje de prueba me dio 1.33 entre 1 mili, 1.33 kilo ohms. Esa es mi resistencia de Thevenin a través de este método, poniendo un voltaje de prueba y apagando las fuentes de corriente. Ok, ya tenemos los dos métodos para poder atacar este tipo de ejercicio. El primero es buscando la corriente de cortocircuito, ¿verdad? Fíjense que nos dio prácticamente lo mismo, 1.33K. Entonces la primera forma es siempre el voltaje de Thevenin igual voltaje de circuito abierto, y la segunda forma es la corriente de cortocircuito. Ok, la corriente de cortocircuito que está acá, ya saben que hay que buscarla por cualquier método que ustedes consideren, y luego prácticamente tenemos el otro método que es apagar las fuentes independientes y dejar el circuito solo con fuentes dependientes y resolverlo como que fuera un circuito sin fuentes independientes. ¿Ok? Perfecto. Entonces voy a proceder a dejarle su respectiva tarea. Bueno, en multisync, miren, tenemos un multisync, esto que está acá. En multisync aquí está B sub 0, 6.28, ¿verdad? Que es lo que nos da acá, B sub 0, 6.29 redondeado, nos dio a nosotros, aquí da 6.286 redondeado 6.29. La corriente de cortocircuito 11 miliamperes, aquí está 11 miliamperes, ¿verdad? Y mi voltaje de prueba, perdón, mi voltaje VOC 14.67. ¿Ok? Y aquí arriba tengo el equivalente de la resistencia de Thevenin. Ya en este caso ya no podemos poner un ohmímetro, tenemos que poner un medidor de impedancia. Un medidor de impedancia entre las dos terminales. ¿Ok? Ese medidor de impedancia me va a mostrar a mí mi resistencia de Thevenin cuando hay combinaciones de fuentes. Entonces aquí voy a tener, miren, mi resistencia es de 1333 ohmios. ¿Cómo utilizamos este medidor de impedancia? Lo utilizamos de la siguiente forma. Aquí en la parte de arriba, en la parte de donde están los elementos de medición, hay una zona que se llama LabVIEW Instruments. Ahí aparece un Impedance Meter. Entonces ese Impedance Meter ustedes lo ponen acá, ponen sus terminales donde van a medir la resistencia de Thevenin, donde no está la carga, ¿verdad? Y luego ustedes le ponen acá frecuencia sweep, le ponen en 0, la ponen en 0, les va a poner un valor decimal muy bajo, pero lo dejamos en 0 porque esto es para medir impedancia y esto es bajo cierta frecuencia. Entonces voy a tener 1333.33 ohms. Entonces vamos a tener, de esta forma vamos a medir la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Perfecto.